La única ayuda para vencer tus batallas es Dios. Te estás transformando y eso puede ser una locura para muchos. Dementes Podcast, un espacio que te volará las ideas. Hola, hola familia, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Dementes, creando espacios que cambien tu manera de pensar y tu manera de vivir. Tenemos el tema de la serie ¿Soy realmente cristiano? Y también, estamos tocando ahorita el episodio que se llama No eres cristiano si disfrutas de pecar. Y estoy con mi amiga Mai. Hola gente linda, qué gusto saludarlos. Sí, hemos estado viendo estas series que la verdad ha sido muy confrontadora para nosotros. Y bueno, es un episodio más. No eres cristiano si disfrutas de pecar. De verdad que es impactante. Solamente el título ya es bastante confrontador. Pero bueno, no quiero iniciar sin saludar a las personas que nos están escuchando en este día. También les pido que nos puedan seguir por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Estamos como Dementes Podcast. También pueden encontrarnos como Escogidos en redes sociales. Y somos parte de la iglesia Puerta de Fe en San José, Costa Rica. Un gusto de verdad estar con ustedes en este episodio. Y bueno, May. Continuamos, sí, May. Este libro es impactante. Es impactante porque nos confronta y confronta nuestras vidas a poder pensar si verdaderamente estamos en la voluntad de Dios. Si creemos estar en la voluntad de Dios, guardamos sus mandamientos y le seguimos. Este libro es de Mike McKinley y les invitamos también a que se lo lean, que puedan estudiarlo ustedes también. Nosotros aquí hacemos un breve resumen de cada capítulo, pero nos gustaría también que usted pudiera meterle interés y poder estudiar en su casa el libro completo. Claro que sí, pero sobre todo queremos que esto sea como una forma de ver hacia adentro de nosotros, porque tal vez las personas que estamos en las iglesias, que estamos dentro de los ambientes de iglesia, estamos constantemente o ya nosotros nos consideramos como parte del rebaño de Dios, ¿verdad? Pero con este tipo de temas nos vienen a confrontar y a hacer que nosotros empecemos a ver hacia adentro para ver si realmente ese autoanálisis o examinarnos para ver si realmente yo me estoy comportando como un cristiano que Dios quiere que sea, no como un cristiano que el mundo cree que es, ¿verdad? O la sociedad cree que es, que piensan que es ayudar a los demás y, ¿verdad? Porque de verdad que en el mundo hay muchas personas que pueden ser muy buenas moralmente, pero va más allá el ser cristiano. No solamente es ser un buen ciudadano, sino que tenemos que de verdad tener una relación con Dios. Y este tipo de episodios que vamos a estar desarrollando durante toda esta serie nos confronta a si realmente nos estamos manteniendo como cristianos reales o si solo somos cristianos moralmente aceptables, ¿verdad? Sí, claro que sí, y es cierto eso que dices porque muchas veces nosotros pensamos que toda la gente que llega a las iglesias son cristianos, pero no es así, ¿verdad? No es así y llega mucha gente a la iglesia de todo tipo, ¿verdad? Y no es que necesariamente sean cristianos, sino que son gente, voy a decirlo así, son gente incrédula muchas veces, gente que ni siquiera ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha nacido de nuevo, pero que están visitando una iglesia. Y nosotros queremos, como lo decías, reflexionar en esto. Verdaderamente soy cristiano. Creo que esos temas son para personas que tienen muchos años en la iglesia, pero también personas que están iniciando en el evangelio, ¿verdad? Para hacer esa reflexión. Y este tema aborda verdades muy directas, May, muy directas, y a la vez también malentendidos del cristianismo, la relación entre la fe verdadera y el pecado, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación entre la fe verdadera y el pecado? Entonces, vamos a entrar en la primera parte que dice el título, May. ¿Cuál es el título?
el cambio de camiseta del equipo del pecador al equipo de Cristo. Hasta vacilón suena. Sí, así Cómico. Así es, y es que el autor nos viene a presentar una metáfora de lo que es ser cristiano, o que antes teníamos un equipo y ahora estamos perteneciendo a otro equipo, ¿verdad? Y él hace referencia a un jugador que para él era de un equipo, el equipo de él, y decide luego fichar para otro equipo. Es algo así como que el liguista se pase esa prisa, o sea, no. Fancista. Pero él dice de que no, el que ya cambie de equipo está él jugando para ese otro equipo. No se puede usar la camiseta de otro equipo jugando con el equipo anterior. Sí. Entonces hace referencia a esta metáfora de nosotros antes éramos del pecado, pero y jugábamos con el equipo de Satanás. Así es. Pero ahora nosotros cambiamos la camiseta y estamos jugando para el equipo de Cristo. Y May, vea qué interesante, porque hay muchas veces la gente piensa que aunque lleve la camiseta de Cristo, ¿verdad? Puede llevar la camiseta del equipo de Cristo, pero hace acciones que son de Satanás, del equipo de Satanás. Entonces puedes llevar la camiseta del equipo de Cristo, pero igual las acciones tuyas hablan de que eres del equipo de Satanás. Y ocurre sí, muchas veces, es muy triste, es como para vergüenza de nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero es que es como meterse a autogoles, o sea, no se puede estar de esa forma. Hay algo que me impacta de este punto, y es que no se trata de que el ser cristiano no llegue a pecar nunca, ¿verdad? Sino de que ya nosotros no podemos disfrutarlo, el estar viviendo en pecado, sino que nuestra identidad ha cambiado. Claro. Y eso me impacta, porque antes nosotros estábamos del lado de Satanás, o sea, de la rebelión. Sí. Era la rebelión contra Dios, y es como ponerse del lado de Satanás, en la rebelión contra Dios, pero nosotros seguir diciendo que somos parte del equipo de Dios. O sea, yo creo que aquí surgió una frase, y es: no importa la camiseta que creas llevar, sino para quién estás jugando realmente. Así es. Esta frase es una frase a modo de meditación. ¿Para quién estás jugando realmente? ¿Para el equipo de Dios? ¿Para el equipo de Cristo? ¿O para el equipo de Satanás? ¿Cómo lo determinamos? A través de nuestras acciones, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Y puede ser que digas, de la boca para afuera soy un muy, muy buen cristiano, soy un hijo de Dios, pero en realidad tus acciones demuestran otra cosa totalmente diferente. Y esto es lo que necesitamos meditar. ¿Qué están hablando tus acciones? ¿Verdad? Estaba escuchando una muchacha hablar y decía: no quiero que me digas nada de tu Dios, ¿verdad? No quiero que me digas nada, absolutamente nada de tu Dios. Quiero que me demuestres a tu Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos del mucho bla, 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 ¿verdad? Y más acción, más acción. Demostremos a nuestro Dios. No importa la camiseta que creas llevar, sino para quién estás jugando realmente. Y es que aquí entra el siguiente punto, y es que hay dos bandos, o hijos del diablo o hijos de Dios. Y quiero leer... Suena fuerte, ¿ah? Sí, muy duro. Y quiero leer este versículo en 1 Juan 3, del 1 al 10. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifestase, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí hace esta división. Todo aquel que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Oye, es que creo que nos dejó la... Es que muchas veces la gente dice, ay, esa gente dejó la miel y solo llevó el palo, ¿verdad? Sí. Pero no es así. O sea, no es así porque es que la palabra por sí sola confronta, ¿verdad? Y lo único que uno hace es hablar la palabra. Ya con solo que nosotros leímos este versículo, hay un montón de cosas que nos confrontan interiormente. Y vea, por ejemplo, esta palabra de pecado, ¿verdad? Desde el original. Esa palabra, el pecado, viene del original amartía. No es el hecho solo de equivocarse, sino rebelarse contra la ley de Dios. O sea, que no habla de un error, ¿verdad? Mucha gente dice, es que me equivoqué, cometí un error, pero es que no es un error. Es rebelarse contra la ley de Dios, es rebelarse contra Dios mismo, ¿verdad? Eso es pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que amarle a Él y entregarnos con todo nuestro ser, no. Y el versículo nos está hablando de que no es que seamos perfectos, no es que el cristiano no peque, May, sino más bien, ¿verdad? Que no permanece en el pecado. El cristiano no permanece en pecado, sino que, bueno, no somos perfectos, pecamos, cometemos errores, pero no permanecemos ahí. Nos arrepentimos, vamos ante Dios, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es ese refugio nuestro, ¿verdad? Y nos rendimos a Él. La palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, y Él nos exaltará cuando fuera el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos ante Él, reconociendo nuestras debilidades, nuestros errores, decirle, Señor, perdónanos. Si pecamos, perdónanos. No queremos mantenernos ahí, queremos que tú nos saques, que seas tú levantando de bandera de victoria en medio de esta situación que me está costando, que es difícil para mí, pero tú sabes que te amo más a ti antes que querer permanecer ahí. Y es que el pecado es la especialidad de Satanás, definitivamente. Y desde el inicio, desde el huerto del Edén, Satanás ha estado muy ocupado esparciendo lo que es pecado en el mundo. Primero empezó con Adán y Eva, y luego se expandió ese pecado hasta las siguientes generaciones. Y como en Génesis 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Hasta que llegó un momento donde llega Jesús. Y esto fue un golpe. Esto fue un golpe para el enemigo. Porque dice en 1 Juan 3:8 que dice, y él vino para deshacer las obras del diablo. Eso es la razón por la que Jesús aparece. Y viene a transformarlo completamente. Sí, May, ¿no? Y verdaderamente pecar no nos convierte automáticamente en hijos del diablo, pero sí vivir cómodamente en el pecado. Eso sí nos convierte en hijos del diablo, vivir cómodamente en pecado. Así es. Y es que esto nos trae a nosotros una nueva identidad. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo, ya nos trae una nueva identidad a nosotros. Cuando dejamos ese pecado, ya no queremos vivir en ese pecado, eso es cuando traemos esa nueva identidad y somos parte de la familia de Cristo. Y ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino bajo el poder de Dios. Es algo que realmente nos hace reflexionar y nos hace valorar todo el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. El sacrificio que hizo de venir y destruir las cadenas que antes nos tenían, nos ahorcaban, nos sometían. Ya no, ahora nosotros le pertenecemos a Él completamente. Esclavos por amor. Sí, amén. Y Maya, aquí entra un tema un poco delicado
para muchos tal vez, Ujú. pero hay mucha gente que cree que vivir, o sea, que simplemente confesar lo hace cristiano, ¿verdad? Con solo el hecho de que creas, ya te hiciste cristiano, ¿verdad? Pero no es eso, porque el cristianismo tiene que venir acompañado de acciones, Ujú. amén. Y es el que hace la voluntad de mi Padre, ese es hijo de Dios, ¿verdad? El que hace la voluntad del Padre. Entonces, cada vez que nosotros nos despojamos de las viejas ropas, ¿verdad? Nos despojamos de las viejas ropas y nos ponemos las ropas de Cristo, nos vestimos de las ropas de Cristo, nos revestimos de Ujú. las ropas de Cristo. Ahí es cuando ocurre esa nueva identidad que estás hablando, ¿verdad? Claro, y eso es una nueva obediencia del verdadero cristiano que genera ese fruto que no se trata uno de obedecer solo para ser salvos, sino que ya nosotros fuimos salvados. Uh-huh. Cuarto punto, ¿va? Ujú. Ahí vamos. El verdadero cristiano produce frutos. Así es. Gálatas 5 del 22 al 24. Lo tenés ahí para que lo podamos leer. Vamos a ver, Gálatas 5 del 22 al 24. Si ustedes lo pueden buscar ahí en su casa para también poder reflexionarlo. Gálatas 5 del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces vemos aquí que el verdadero cristiano produce fruto, May. No se trata de obedecer para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. Ujú. Obedecemos porque ya fuimos salvos, es diferente, ¿verdad? La gente muchas veces piensa, yo obedezco para ser salvos, pero tenemos que recordar que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Si no es, ¿cómo es? Si no, fuimos salvos y estoy tan agradecida de esto que decido obedecer al Señor, ¿verdad? Y cuando yo le obedezco, entonces viene ese fruto del Espíritu en mi vida. El Espíritu Santo genera amor, gozo, paz, dominio propio. Mientras el cristiano crucifica la carne con sus pasiones. Así es, así es. Punto número 5. Las advertencias son reales. Y aquí Pablo nos habla en primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí lo repite varias veces en su carta. El que practica el pecado no hereda el reino. Sí. Hay otro en Gálatas, tengo varios, pero Y en Gálatas también, y en Efesios también dice, en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Efesios 5:5, este anterior fue Gálatas 5:19 al 21. Y en Efesios 5:5 dice, porque sabéis estos, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Qué fuerte! Y May, estas cosas no son advertencias hipotéticas que nosotros imaginamos, ¿verdad? Y son llamados a examinarnos. Estos versículos nos están llamando a cada uno de nosotros a examinarnos, ¿verdad? Mira, véase interiormente cómo está usted, qué está haciendo en su vida, qué está haciendo, cuál es el fruto que estás dando, ¿verdad? Es un llamado a examinarnos, no es una advertencia hipotética. A ver, no, son llamados a examinarnos. Dios no puede ser burlado. Definitivamente Dios no puede ser burlado.
Hay veces la gente piensa que Dios no lo va a ver, ¿verdad? En pecado. Pero Dios ve todas las cosas. ¿De quién nos podemos ocultar de la gente? Es más, nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Si alguien vive entregando el pecado, entregado totalmente al pecado, volcado al pecado, sin arrepentimiento, hay una respuesta clara. No es de Cristo. Uh-huh. Así es, así es. Y yo creo que esto es un análisis diario. Esto que nos estás diciendo de examinarse es algo diario. Tiene que ser, porque no es algo de que yo lo hago una vez en mi vida. Lo analicé en algún momento y ya, o lo analicé después de escuchar este podcast, sino que eso tiene que ser un análisis diario. Si yo estoy realmente produciendo frutos en mi ser, frutos agradables a Dios y no más bien estoy reflejando una vida en pecado, ¿verdad? Sí. Sino que realmente nosotros tenemos que esforzarnos como cristianos en que esos frutos sean abundantes en nosotros y que podamos alimentar y dar fortaleza a otros miembros de la iglesia, que puedan ver cosas diferentes en nosotros. Dice la palabra de Dios, ser ejemplo de otros cristianos. Hasta eso nos manda la palabra de Dios, hasta ser diferentes a los cristianos que vemos nosotros, llegar a ser mejores hasta que ellos. Uh-huh. Eso es nuestro esfuerzo que debería ser diario. Uh-huh. Entonces, si lo vemos, May, no es que los cristianos seamos perfectos, no es que no seamos perfectos, ¿verdad? Es que sí pecamos, pero no permanecemos ahí en el pecado, ¿verdad? Uh-huh. Corremos a Cristo, hay arrepentimiento en nuestro corazón. Es algo parecido al punto que viene, ¿verdad? Sí, es que el punto número 6 es, la diferencia no es que el cristiano no peque, sino que cómo responde al pecado. Cómo responde al pecado. Híjole, y aquí nos habla un poco sobre el autor, sobre la historia del hijo pródigo. Fuerte. Y nos muestra señales de un verdadero hijo de Dios. Y el primero es que siente repugnancia hacia el pecado. Sí. Y hubo un momento que el hijo pródigo sintió repugnancia, uh-huh, ¿verdad? Tal vez en ese momento pecó, gastó su herencia totalmente, pero hubo un momento que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Volvió en sí, dice la palabra de Dios, volvió en sí. Y el cristiano, cuando uno tiene el Espíritu Santo dentro de uno, el creyente llega a odiar el pecado, no lo tolera. Uh-huh. No puede disfrutar por mucho, por muy agradable que sea, porque no podemos decir que el pecado muchas veces no es agradable, ¿verdad? Uh-huh. Sí lo es, y muchas veces el enemigo lo sirve en bandeja de plata, claro, ¿verdad? De oro, y con manzana en la boca y todo, ¿verdad? Bien presentadito. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos con todo ahí. Pero el cristiano no puede disfrutar de pecar. Es que tiene que saber que algo no está encajando. Le repugna el pecado. Exacto, porque si uno como cristiano vive constantemente en la presencia de Dios, entonces ya uno empieza a desarrollar lo que es verdadero y lo que es del enemigo. Entonces tiene que darse cuenta que algo no está encajando. Uh-huh. El siguiente punto de esto es que el cristiano debe sentir arrepentimiento. Uh-huh. Y es que dice que el hijo se da media vuelta y regresa al padre. Sí. No se queda ahí en la posilga, uh-huh, sino que él decide, mira, vuelve en sí. Y entonces dice, se da media vuelta y dice, no, yo me siento arrepentido, voy a ir a regresar donde mi padre, porque hasta los jornaleros les iba mejor comida que yo aquí comiendo. Se sabe que es comer las algarrobas, la comida de los chanchos. Sí. ¡Ay, Dios mío! Dice, no se quiere quedar ahí y se regresa. Y el número 3 de las 3 señales de que vive un verdadero hijo de Dios es la reprensión. Que a nadie le gusta. A nadie. A nadie le gusta que lo reprenda. Así es. Y es que Dios disciplina a sus hijos. Híjole, y eso es difícil. Ese versículo de Hebreos es impresionante, May. Uh-huh. Porque
el Señor dice ahí, Dios disciplina, Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y aquel que no recibe la corrección del Padre es un bastardo, ¿verdad? Así es. ¿Y quién de los que estamos aquí y los que estamos escuchando quiere ser un bastardo? Ninguno de nosotros quiere ser un bastardo. Queremos tener un padre y un padre amoroso que nos ame, que entregue todo por nosotros, ¿verdad? Que preste atención a nuestras vidas, que nos cuide, etc. ¿Verdad? Un padre amoroso. Dios el que ama disciplina. Y también dice, si hacíamos caso, si veneramos a nuestros padres terrenales porque nos disciplinaron, ¿verdad? ¿Cuánto más vamos a respetar? ¿Cuánto más vamos a respetar al Señor, ¿verdad? Que Él es perfecto. Y estamos en sus manos. Él sabe cómo disciplinar a sus hijos y de la manera correcta. Él no hace nada mal. Dios disciplina a los suyos, no porque quiere o por capricho, porque los ama demasiado. Aquí yo tengo el versículo, no sé si lo podemos leer para que... Si quieres, lo podemos leer, claro que sí. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y viviremos, dice. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uy, lindo. Así es. Y ahí entra no solo la disciplina, no la veas solamente como Dios estirando el brazo y regañándote, ¿verdad? Vea la disciplina también como pruebas. Vea cuando nosotros nos pasamos por pruebas, por zarandas, espiritualmente hablando, ¿verdad? Donde son tiempos duros, difíciles, que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, porque si no nos caemos, ¿verdad? Eso también es disciplina de papá. Así es. Punto número 7. No se trata de perfección, sino de dirección. ¡Wow! Y es que, el creyente no es alguien que nunca cae, como lo decíamos anteriormente, sino alguien que nunca puede quedarse caído, ¿verdad? O sea, tiene que levantarse. Ahí sí caemos, pero tenemos que levantarnos. Esa es nuestra consigna. El soldado se cae y se levanta de inmediato. El corazón del creyente está inclinado hacia Dios, no hacia el pecado. Pero hay gente que más bien, que dice ser cristiana, pero su corazón está inclinado al pecado y no hacia Dios, ¿verdad? Y hay una frase aquí, y la frase es: el patrón de vida de un cristiano reflejará un deseo de amar y obedecer a Jesús, no a Satanás. Eso debería ser el deseo. Papá, pon ese deseo en cada uno de nuestros corazones, siempre amarte y obedecerte completamente. Punto número 8, la importancia de la iglesia. Y es que aquí el autor nos habla un poco sobre una observación muy sabia, y es que no somos buenos jueces de nuestro propio corazón. Es por esto que la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, realmente necesitamos esta palabra, esta corrección y vivir en comunidad para poder vernos con más claridad a nosotros mismos. Y eso de no somos jueces de nuestro propio corazón es algo muy importante que usted y todos nosotros tenemos que saber, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, que quién lo conocerá. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, ¿verdad? Y en realidad es apoyándonos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Y no entendemos, estamos cegados, no entendemos lo que está pasando. Entonces por eso es tan importante el siempre estar expuestos a las prédicas, a la palabra, el congregarse,
a la corrección fraternal, ¿verdad? Esa corrección que usted encuentra en los hermanos. Acuérdese que usted no solo el pastor está llamado a reprender, sino cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados a reprender. La Biblia lo dice. La comunidad de los creyentes, eso es muy importante, May, en la iglesia local. Ujú. Cada uno podamos estar ahí en constante comunión y eso nos va a dar a nosotros, va a llegar a nosotros reprensión de parte de Dios y corrección y guía. Amén. No solo eso, sino que los hermanos también nos ayudan como ejemplo, ¿verdad? Otros cristianos, ejemplo de cómo mantenernos en Cristo, nos apoyan, Uh-huh. vemos testimonios que nos motivan Claro, también, claro. Y eso hace que nos fortalezcamos Claro, en amén. Cristo. Amén. No solo somos cristianos llaneros solitarios, Así es. somos un cuerpo. Y luego va otro punto, el siguiente punto, y es que vamos a hablar un poco más sobre nuestro gran Salvador. Amén. Y esto ¿Qué ya haríamos es sin como él? nuestra recta final, nuestro gran Salvador. Y dice Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo. May, el Evangelio no solo revela cuán santo es Dios, sino también cuán misericordioso es nuestro Señor Jesucristo. Y caminar con nuestro Señor Jesucristo significa andar en una línea fina, reconocer que el pecado es serio, pero también que la gracia es suficiente para cubrir nuestros pecados. Así es, y el peligro está realmente en caer en uno de los dos extremos, o estar en el autoengaño, Uh-huh. ¿verdad? Decirnos que somos cristianos mientras disfrutamos el pecado, o en la condenación, pensar que Dios está listo para castigarnos cada vez que fallamos. Sí. Y no es así. Sí, ver a Dios de esa manera como un castigador, imagínese usted, no nos dejaría fluir en nuestra relación Claro. con Él. Y también, en la otra parte, creer que todo lo que hacemos está correcto, Sí. ¿verdad? No, Vivir no. en un engaño, autoengaño. No te engaño. eh, Literalmente como con los ojos cegados, con vendas en los ojos. Y eso de autoengaño, qué fuerte es el autoengaño, ¿verdad? Sí. Porque ¿quién quiere ser engañado? Nadie. Y ahora imagínese usted estar siendo engañado por usted mismo. Sí. Y es que la realidad es que en la santidad de Dios, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Él todo lo ve. No hay tinieblas en él. El pecado no es un simple error, es una ofensa contra su carácter santo. Amén. Si alguien vive en pecado, sin luchar, sin lucha ni arrepentimiento, realmente no ha nacido de nuevo. Y sencillo, eso es todo. No hay medias tintas. En Ujú. Dios no hay grises. No ha nacido de nuevo. Ujú. O somos de Él o somos del diablo. Así es. Es que la fe verdadera siempre produce un cambio en la actitud hacia el pecado. No significa que el creyente no peque, sino que ya no puede Ya no puede disfrutarlo. disfrutar, no puede vivir disfrutando el pecado. Así es. Qué lindo. Es hermoso. Yo creo que es motivacional, definitivamente. ¿No? Esto es como que nos están metiendo carbón al motor para decir, wow, bueno, si tal vez yo he hecho las cosas mal o tal vez vivo constantemente en un pecado, yo ya quiero dejar eso y yo ahora quiero vivir como Dios me manda. Uh-huh. Porque estoy viendo sus misericordias y su gracia que ha tenido en mi vida y digo, wow, Dios, el valor de tu sacrificio en mi vida, quiero que sea vigente, quiero que se cumpla tu salvación en mí. Yo no quiero ser parte del mundo y que luego me diga cuando ya esté en su presencia, no, apártate de mí que no sé ni quién, ni te conozco. O sea, Fuerte. ¿verdad? Qué fuerte. No quiero vivir así, y es que la misericordia de verdad que tuvo Dios hacia nosotros, Jesús no solo nos salvó de la condena, sino que también de la esclavitud del pecado, y Él entiende nuestra debilidad porque Él fue tentado en todo. Pero sin pecado. Así es, Pero sin pecado. Imagínese usted,
Por eso es que nosotros podemos acercarnos con confianza y sin miedo. No sienta miedo, no tenemos que estar pensando como, bueno, es que esto solo lo vivo yo. No. Y ni tampoco, May, tener a Dios como un aliado, ¿verdad? De nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros pecados. Decir, Él me comprende, porque entonces como Él fue tentado, entonces Él me comprende, ¿verdad? No podemos nosotros tenerlo como un aliado. Tenemos que entender que Él es santo, totalmente santo, y Él conoce nuestro pecado, pero Él trae libertad a nuestra vida, libertad de la esclavitud del pecado. Él trae libertad de la esclavitud del pecado, lo que quiere es que procedamos al arrepentimiento. Así es. ¿Verdad? Y es que ahora vivimos bajo la gracia, pero no bajo el permiso. Y es que la misericordia de Dios no es una excusa para seguir pecando, sino una fuerza que nos impulsa a obedecer. Amén. Así es. La misericordia de Dios es grande. Es grande y tenemos que permanecer. Romanos 6, del 1 al 2, dice así: permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Y era lo que les decía, no podemos tener a Dios como un aliado de nuestros pecados, ¿verdad? No. Más bien tenemos que entender que Él es santo. De ninguna manera podemos nosotros permanecer en el pecado para que la gracia abunde así, para que el Señor se derrame con su gracia, entonces yo permanezco en el pecado. No, en ninguna manera, ¿verdad? El amor de Cristo transforma totalmente, totalmente nuestras motivaciones. Ya yo no obedezco por miedo, sino que ahora obedezco porque le amo. Así es. ¿Verdad? Obedezco porque le amo. Y bueno, queremos también tener un tiempo de reflexión con algunas preguntas que usted se puede hacer ahí en su casa o en la intimidad de su cuarto o en el carro, o donde quiera que estés, en la sala, donde quiera que estés escuchando este podcast. Hágase estas preguntas usted. Este libro tiene una parte donde nos invita a una reflexión con unas preguntas que confrontan pero también sanan nuestro interior, porque sacan a la luz cosas, ¿verdad? Y una de las preguntas, May, es: ¿cómo se refleja mi identidad espiritual en mi actitud hacia el pecado? Si Dios perdona rápido, ¿uso su gracia como licencia para pecar? ¿Hay evidencia de repugnancia, arrepentimiento y reprensión en mi vida? ¿Y cuándo fue la última vez que hice algo simplemente por amor a Dios? Wow. Le invitamos a que ponga pausa y que vaya escribiéndolas y que vaya usted desarrollándolas ahí en su casa para que se haga este autoanálisis que es tan importante. Sí, la evidencia de un corazón regenerado no es perfección, sino una lucha constante contra el pecado y una pasión creciente por Cristo. Y eso es la evidencia, May, una pasión creciente por Cristo. Estoy apasionándome por Cristo. O hace tiempo me dejé de apasionar. O hace tiempo estoy en un momento donde ya no disfruto nada. Sí. Es por eso que lo motivamos a de que ahora aplique esto que acaba de escuchar en este podcast y corra a Jesús, confiese sus pecados. Si ha practicado un pecado por largo tiempo, confiéselo, dé pasos concretos al cambio. Arrepiéntase. Así es. Corra a Jesús, arrepiéntase. Hay algo que se llama amputación radical y viene de Mateo 5, del 29 al 30, donde dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Pero es preferible entrar al reino de los cielos sin mano y sin ojo que entrar al infierno, ¿verdad? Completo. Entonces hay algo que hay que hacer. Hay que quitar el pecado, definitivamente quitarlo de nuestras vidas y empezar a obedecer por amor, no para ser salvo, ¿verdad? Sino porque le amo, porque Él me salvó, entonces obedezco. Busquemos rendir cuentas también a alguien maduro en la fe. Santiago 5:16 lo dice: busquemos
hablar con alguien maduro en la fe también de nuestra situación. Si ves que no puedes, si ves que te está siendo muy difícil, habla con alguien maduro en la fe, con tu pastor, no sé, con alguien, un consejero bíblico, alguien que pueda ayudarle y guiarle. Así es, y pensar, hay una frase del libro que dice, piensa en algún paso concreto que podrás dar para cambiar tu comportamiento. Pequeños pasos hacen un gran cambio. Amén. Entonces, es como ir haciendo esos pequeños cambios poco a poco, pidiéndole ayuda a Dios. Ya si has hablado con algún anciano de la iglesia, alguien de maduro, que te pueda ir guiando para conocer más de Dios. Y hay una frase que dice, un gran salvador para grandes pecadores. Uh-huh. Y es que es eso, el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Uh-huh. Queremos cerrar leyendo Juan 3:16, que dice así, porque de tal manera, lo tienes ahí, May, pero no parafrasearlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, quien envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo nos recuerda que no somos salvos por vivir vidas santas, sino somos salvos por creer en Jesús. Sin embargo, esa fe verdadera nos lleva a vivir vidas santas a nosotros. Cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo, nos llevan a vivir vidas santas por amor a Él. Amén. Alaba a Dios porque da vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Qué lindo. Bueno, este podcast ha sido confrontador y ahora de mucho análisis. Creo que nos dejó así como, ok, ahora voy a analizarme y a seguir acercándonos a Dios y ser realmente cristiano. Recuerda, un gran salvador para grandes pecadores. Así es. Acércate con sinceridad a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Arrepiéntete y verás la gloria de Dios. Así es. Bueno, amigos, un abrazo fuerte desde acá, desde Dementes Podcast. De verdad que esperamos de que este podcast ha sido bendición para sus vidas y que definitivamente estemos creando espacios que cambian tu manera de pensar y tu manera de vivir. Un saludo y un abrazo fuerte. Nos vemos, amigos. Un abrazo, bendiciones. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte inteligencia. Dementes Podcast. Creando espacios que cambien tu manera de vivir y tu manera de pensar.